Bueno, pues saludar. Y mi nombre es Ondina Sea, soy hondureña, nacido en Tegucigalpa, en Honduras, en 1960 y bueno, fuera de Honduras mucho tiempo, prácticamente desde 1975. Entonces, bueno, pues creo que he vivido fuera de Honduras 35 años, en varios países. Y lo de escribir también reciente, o sea que tengo una formación en humanidades, en comercio exterior, en proyectos europeos, y lo de la literatura pues en realidad surgió de una necesidad de escribir una historia de hace tiempos, una historia vivida en primera persona, y es así como surgió la historia autobiográfica, una parte de mi vida y de la vida de mis hijas. Pues muy contenta, muy orgullosa. Creo yo que siempre creí en este proyecto, un proyecto que duró 5 años, o sea, con intervalos, o sea, con momentos en que quizás dije que no podía continuar, pero realmente tenía que continuar, y la historia la terminé, se terminó, y el premio pues significa eso, justamente un sueño, haberlo realizado, y un reconocimiento al esfuerzo, o sea, a ese esfuerzo realizado, o sea, a tener fe en que sí iba a lograr algo con el libro. Y bueno, y estamos en eso y estoy muy contenta. Hace un poco más de casi 25 años viví una historia muy complicada, una historia realmente complicada que quería contar. Y bueno, todo surgió con el fallecimiento de mi marido. Él era iraní, era un ingeniero, nos conocimos en Estados Unidos. Él falleció en un accidente aéreo en Honduras, porque estábamos viviendo en Honduras. Y a partir de eso, o sea, de ese accidente y ese viaje que realizamos a Irán con mis hijas por petición de los suegros de sus padres, pues hubo una historia que tenía que compartir y que tenía que contar. Entonces el libro es eso, justamente esa historia que ha vivido un poco reservada por tantos años y que al fin ha visto la luz. Y bueno, que ha sido recompensada. Siendo latinoamericana siempre te marca un poco García Márquez, ¿no? Y sus cuentos. Yo pienso que una parte de Honduras, y cuando tú describes la naturaleza, esa naturaleza tan exuberante que tenemos, por ejemplo, en la costa norte también, pues de alguna manera pues es como si estás viendo ese Caribe, ¿no? Ese Caribe que nos une a los hondureños que vivimos en esa zona o sea, del trópico. Y sí, yo creo que es un escritor que me ha marcado, y quizás no me sienta influenciada porque en el momento de escribir en realidad ha sido una iniciativa propia, y sin tener un profesional que fuera leyéndome y corrigiéndome, o sea, surgió algo, fue algo muy espontáneo, muy natural. Y bueno, o sea, retomo tus palabras que me has preguntado, que Bueno, sí, era un poco hablar de. Quería camuflar un poco esas influencias tuyas y el arte de cómo pues, tú has querido contar, entre comillas. sí, lo he querido contar también en primera persona, porque era una experiencia propia, ¿no? Con personajes reales. Ha sido un trabajo de memoria que he tenido que hacer, un trabajo, o sea, el libro, por ejemplo, Bajo un mismo cielo, son 13 años dentro del libro, entonces que una historia de 20 y tantos años para atrás, que he tenido que retrasar un poco esa memoria, reconstruir pasajes y volverlos a vivir para poderlos contar. Entonces
creo que la historia está llena también de esperanza, es un canto a la libertad también, o sea, a poder conservar tus derechos, esos derechos que el cielo te concede, los derechos de ser, de pensar, de creer, de decidir en tu vida, que puedan haberse visto amenazados por una religión distinta, que es el Islam. Entonces, bueno, pues yo pienso que haberlo contado, me siento muy contenta de haber podido finalmente hacerlo y haber sido, o sea, que haya sido reconocido también.